práctica no han aplicado bien el concepto de tasa efectiva, ¿sí? Y es un concepto que lo vamos a necesitar todavía hacia más adelante. Entonces vamos a empezar repasando primero vamos a empezar repasando la parte de la tasa efectiva, ¿no? Tasa de interés efectiva. Entonces, si usted hace en memoria, al inicio se daba la tasa de interés efectiva y conociendo la tasa de interés efectiva, nosotros podíamos aplicar todos los factores de interés compuesto que hemos aprendido, ¿cierto? Ahora vamos a dar un paso más atrás. ¿Qué sucede si no me dan la tasa de interés efectiva y me dan una tasa de interés nominal? Que primero hay que hacer la conversión antes de poder utilizar los factores. Porque los factores han sido hallados con tasa de interés efectivo vencido. Efectivo vencida, ¿sí? Porque las tasas de interés pueden ser vencidas o pueden ser anticipadas o adelantadas, como lo vamos a ver hoy día, ¿no? Por decir de alguna forma, si ustedes piden un préstamo y tienen que pagar los intereses adelantados, entonces al final solamente pagan el valor del préstamo, ¿sí? Acá está el valor del préstamo, acá están los intereses y acá está nuevamente pleno. Eso es anticipado. La fórmula ha sido deducida de esta forma. Un valor P y un valor futuro F. Una parte que es el P, que es el pago de la deuda, y la otra parte son los intereses. Intereses vencidos, en cambio acá son intereses adelantados o anticipados, ¿sí? Entonces lo que nosotros hemos visto es vencido. De igual modo puede suceder para pagos, ¿no? Lo que nosotros hemos aprendido lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, solicito un préstamo y me comprometo a pagar cuotas, por decir 4 cuotas, ¿sí? 4 cuotas. En estas cuotas, una parte es la amortización de la deuda y la otra parte los intereses. En la medida que pasen los meses, los intereses van disminuyendo, ¿sí? Pero observen, ¿ah? Este es el interés vencido de este periodo. Este es el interés vencido de este periodo. Este es el interés vencido de este periodo. Y este es el interés vencido de este periodo, ¿sí? Eso es lo que hemos aplicado ahora y es como ha sido deducida la fórmula que corresponde a las funciones financieras del Excel como se utiliza. Ahora, si es adelantado, ¿qué significa? Ojo, no estamos hablando de pago adelantado, sino de tasa de interés adelantada. Entonces, si pido un préstamo, obviamente que acá calculo un valor A, ¿no? Acá calculo un valor A, ¿no? Si pido un préstamo y lo quiero pagar en cuatro cuotas, pero con una tasa de interés adelantada, quiere decir que acá tengo que pagar los intereses adelantados. Y de la diferencia neta es lo que voy a calcular estos valores A. Estos valores A, que obviamente son diferentes a los de acá, ¿sí? Entonces, cuando pagamos la primera cuota, los intereses de este periodo son estos que están adelantados, ¿sí? Cuando pagamos una primera cuota igual, acá tenemos la amortización de la deuda y los intereses adelantados de este segundo periodo. Y los intereses van disminuyendo hasta que se hacen cero. Acá están los intereses adelantados de este periodo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, los adelantados de estos. Estos son los adelantados de estos. Estos son los adelantados de estos y estos de acá son los adelantados. Entonces, cuando es vencido, los intereses bajan y terminamos pagando intereses. Cuando son anticipados, los intereses bajan y en el último no hay intereses, todo es amortización, ¿no? Y entonces nosotros tenemos que transformar la tasa adelantada a una tasa vencida para poder aplicar la fórmula, que es lo que vamos a ver entre un momento.
Pero antes de eso, entonces vamos a hacer el repaso de la tasa efectiva, porque como les decía, veo que muchos alumnos todavía no tienen claro el concepto de tasa efectiva, ¿sí? No tienen claro el concepto de tasa efectiva. Bueno, entonces ya habíamos dicho la semana pasada, la antepasada, la diferencia entre una tasa nominal y una tasa efectiva, ¿sí? Si es 18% anual, capitalización trimestral, vemos que estos dos valores son diferentes, eso me indica que la tasa es nominal y le llamamos R, ¿no? A la tasa efectiva le estamos llamando I, ¿no? Entonces, eso me indica que es una tasa nominal. Y en consecuencia, esta tasa nominal la tengo que convertir en una tasa efectiva que le estamos llamando I, ¿no? La tengo que convertir en una tasa efectiva que le llamamos I. Y entonces, ¿qué casos pueden suceder para hacer esa conversión? ¿Qué es lo que tenemos que tener cuidado para poderlo realizar correctamente? A esta tasa trimestral, es lo que se le llama el periodo de capitalización. El periodo de capitalización. Si nosotros hacemos el diagrama de flujo de nuestro problema, por ejemplo, vamos a recibir un préstamo y vamos a pagarlo en 4 cuotas iguales, si hacemos el diagrama de flujo de nuestro problema, está hecho con periodos de tiempo. Cada uno de esos periodos de tiempo se le llaman periodos de pago. Por ejemplo, un periodo de tiempo podría ser un trimestre, ¿no? Y en ese caso, el periodo de pago, el periodo de pago es igual al periodo de capitalización. En ese caso, el periodo de pago es igual al periodo de capitalización, ¿sí? ¿Y cómo hacemos la conversión de una tasa nominal a una tasa efectiva? Ya habíamos visto la semana antepasada, que tenemos esta fórmula, ¿no? Y es igual a 1 más R sobre M elevado a la N menos 1, ¿sí? Por ejemplo, en este caso pregunto, alguien me contesta, R, ¿a cuánto es igual R para este problema? R, ¿a cuánto es igual? ¿Quién me contesta? 18%, profesor. 18%, muy bien. M, ¿cuánto es M? 4, 4, ¿sí? ¿Por qué 4? porque en un año hay 4 trimestres. Perfecto, tengo que la relación del periodo de la tasa de interés con los periodos de capitalización, muy bien. ¿Y N cuánto es en este caso? 4 también. No, yo lo quiero para trimestres. Yo lo quiero, este es un trimestre. La pregunta está respecto a esto. 1 es 1. Entonces, si acá tengo un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres, 4 trimestres, yo quiero una tasa de interés trimestral. Mi periodo de pago es trimestral, que está coincidido con el periodo de capitalización. Entonces, es 18% entre 4 elevado a la 1. Si lo elevas a la 4, te está saliendo una tasa efectiva anual. Y acá los periodos de tiempo son trimestres. Entonces lo tienes que elevar a la 1. Y le restas 1. Eso, en este caso, cuando es igual, es lo mismo, ¿no? Dividir R18 entre 4 es igual a 1 más 18 entre 4 elevado a la 1 y le resto 1. Es lo mismo. Por eso que lo que hemos enseñado en clase es que simplemente cuando son iguales, lo dividimos nomás, 18 entre 4 y listo. Pero de alguna forma estamos aplicando la misma fórmula, ¿no? Pero 1 más R entre M elevado a la 1 menos 1 es lo mismo que dividir entre R entre M. Ese es el primer caso cuando el periodo de pago es igual al periodo de capitalización, ¿sí?
¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. ¿O qué pasaría si los periodos de pago, los periodos de tiempo, que son los periodos de pago, fueran mensuales? Si cada uno de estos fuera un mes. Entonces, en este caso, el mes es menor al trimestre, ¿sí? Entonces, estamos en el caso que el mes, el periodo de pago mensual, es menor al periodo de capitalización trimestral, ¿no? Y entonces, en este caso, igualito, ¿no? El R sigue siendo 18, el M sigue siendo 4. Lo que cambia en cada caso, es el valor de N. ¿Sí? El valor de N. Entonces, acá viene un mes, que es el periodo de pago. ¿Qué parte del trimestre es? La tercera parte, ¿sí? Entonces lo elevo a la 1/3. Entonces lo elevo a la 1/3. ¿Está claro eso? ¿Alguna duda, pregunta? ¿O qué puede suceder? Que estos periodos de tiempo, cada uno de estos fuera semestral. Si fuera semestral, ¿qué cosa nos estamos dando cuenta? Que el semestre, que es el periodo de pago, es mayor al periodo de capitalización, que es trimestral, ¿no? Y entonces un semestre es el doble de un trimestre. Entonces lo vamos a elevar al cuadrado, ¿no? Lo vamos a elevar al cuadrado. Porque el periodo de pago es mayor al periodo de capitalización. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Y eso fue lo que hicimos la semana pasada en los ejercicios, ¿no? Si tenemos una tasa nominal de 9.64% anual, capitalización trimestral, entonces, como bien me contestó su compañero, primero vamos a dividir a la tasa de un año, la vamos a dividir entre el número de periodos de capitalización que tiene el año, que es entre 4. Al hacer la división entre 4, ¿qué hemos logrado? Una tasa trimestral, ¿no? Una tasa trimestral. Pero acá no lo dice, pero si mi periodo de pago, voy a anotarlo, ¿sí? Pero no lo dice acá. Si mi periodo de pago, es un año, entonces, ¿a qué potencia lo voy a elevar? A la cuarta, ¿sí? Porque un año, ¿cuántos periodos de capitalización tiene? 1, 2, 3 y 4. Entonces, aplico la fórmula elevándolo a la cuarta, ¿sí? A la 4. En el caso anterior, ¿se acuerdan? Era semestral, lo elevaba al cuadrado. Acá es anual el periodo de pago, lo elevo a la cuarta, ¿sí? Eso fue lo que explicamos las semanas anteriores, ¿no? Ahora vamos a ver este ejercicio. Ah, no, perdón, antes de eso. Una vez que hemos convertido la tasa nominal, en una tasa efectiva, ya podemos aplicar nuestras fórmulas a cualquier problema, ¿sí? Porque los factores están con tasa efectiva. Entonces, mientras no haga la conversión, no puedo resolver mi problema utilizando los factores de interés compuesto, porque los factores de interés compuesto han sido calculados con tasas efectivas vencidas. Ahora, si la tasa nominal fuera 103%, 103.88% anual, capitalización trimestral, de igual modo, ¿no? Tengo una tasa anual de 103.88, la voy a dividir entre los 4 trimestres que tiene el año por ser el periodo de capitalización trimestral.
Entonces, al dividirlo, tengo una tasa trimestral. Pero en este caso, que no está escrito acá, en este caso, el periodo de pago es mensual. El periodo de pago es mensual. Entonces, ¿qué voy a hacer? Al trimestre lo voy a dividir en 3, ¿no? Al trimestre lo voy a dividir en 3. Y como yo quiero mensual, quiero la tasa de un mes. Y este un mes, ¿qué cosa es? La tercera parte del trimestre, la tercera parte del trimestre. Entonces lo elevo a la 1/3, ¿no? Y una vez calculado mi tasa efectiva, recién puedo ir a mi planteamiento, como ya tengo la tasa efectiva, y puedo aplicar los factores, ¿sí? Una vez más, porque los factores se aplican solamente con tasa efectiva vencida. Yo no puedo utilizar una tasa nominal, porque no, así no han sido deducidas las fórmulas. Eso habíamos visto las semanas previas a la práctica calificada, ¿sí? Bien, lo nuevo que vamos a ver hoy día es la tasa adelantada, ¿no? De la tasa adelantada. Entonces, nosotros teníamos una tasa de interés vencida. Con la tasa de interés vencida, podíamos aplicar nuestros factores. Si tenemos una tasa de interés nominal vencida, hallamos la efectiva vencida como lo acabamos de hacer, ¿sí? Como lo acabamos de hacer. Pero en otros casos, podríamos tener una tasa nominal, pero adelantada. Y entonces hay que convertirla en una tasa de interés efectiva vencida, ¿sí? Hay que convertir en una tasa de interés efectiva vencida. Antes de poder aplicar los factores, ¿no? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ok, sigamos. Ahora hagamos el ejemplo. Me dan esa tasa nominal. Tengo esa tasa nominal. Pero me dicen ahora adelantada. Adelantada. Anteriormente no se ha dicho, cuando es vencida, ya por defecto es vencida, así que no hay que anotarla, ¿no? Pero si es adelantada, tengo que anotarla para poderlo saber, ¿sí? Para poderlo saber. Entonces tengo una tasa nominal adelantada. Si tengo una tasa nominal adelantada, olvidémonos por un momento que es adelantada. Supongamos que es vencida. Olvidémonos que es adelantada. Pensemos que es vencida. Si es vencida, tenemos que obtener la tasa de interés por cada periodo de capitalización. Entonces vamos a dividir el año entre 12 meses, ¿sí? Dividimos el año entre 12 meses. Entonces la dividimos entre 12 y me sale 0.791109, ¿no? Si lo dividimos entre 12. Si fuera vencida. Ahora, si es adelantada, bueno, simplemente ahora la anotamos adelantada, ¿no? ¿Listo? Así que ese primer paso, sea vencida o sea adelantada, simplemente es una división, ¿no? De convertir una tasa anual, capitalización mensual, a obtener la tasa de interés mensual, ¿no? Que simplemente se divide, ¿no? Es decir, lo que hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Como si fuera un periodo de pago igual al periodo de capitalización. Pero ahora ya no es vencida, es adelantada. Así que ahora hay que convertirla de adelantada, hay que convertirla vencida, ¿no? Acá no hemos puesto vencido porque es
opcional, ¿no? Acá no hemos puesto vencido, porque ya es opcional, ¿no? ¿Cuál es la fórmula para convertir una tasa adelantada a una tasa vencida? ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es la tasa adelantada dividido entre 1 menos la tasa adelantada. Y obtenemos 0.7974 mensual, pero vencido. Teníamos 0.791106 mensual adelantado. Y ahora obtenemos un mensual vencido. Siempre la tasa vencida por cada periodo es mayor a la tasa adelantada, ¿no? Es una forma que se puedan dar cuenta si cometen algún error, ¿no? Y ahora, una vez que tenemos una tasa ya vencida por cada periodo de capitalización, ya podemos hallar la tasa efectiva para el periodo de pago que queremos, ¿sí? En este caso, si el periodo de pago es año, ¿sí? Lo estamos elevando a la 12, ¿no? ¿Por qué lo elevamos a la 12? Porque el cociente es para cada mes. Siempre la potencia o la fracción que le vemos depende de esto, ¿no? Si esto está en meses, en años. Si esto está en trimestre y quiero para un mes, entre 1/3, ¿no? Si esto es mensual y lo quiero para un año, a la 12. Si esto es trimestral y lo quiero para un año, a la 4. Si esto es trimestral y lo quiero para un semestre, al cuadrado, ¿no? Entonces, como ya habrán visto el solucionario, ¿se acuerdan de la práctica 3? Ahí había uno para sacarlo cuatrimestral, era elevarlo a la 2/3, ¿no? Para que sea cuatrimestral, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque acá lo teníamos para un trimestre, y un trimestre tiene, ¿no?, 3 meses, entonces si lo queremos para un cuatrimestre, es a la 2/3, ¿no? Varios de ustedes no tuvieron problema con esas preguntas, pero varios sí, ¿no? Por eso quería comenzar hoy día aclarando un poquito lo que era la tasa efectiva, ¿no? Bien, entonces, una vez que hemos convertido la tasa nominal adelantada a una tasa efectiva vencida para el periodo de pago anual que necesito o que deseo, entonces ahora sí, ya puedo ir a aplicarlo al problema, ¿sí? Este problema es el ejercicio 3 de la guía de problema número 3. Ese problema es el problema 3 de la guía de problema número 3. Entonces, ¿qué nos dice? Que quiero hacer 5 depósitos, 4 depósitos anuales, más un depósito empezando hoy día. Entonces, eso hacen 5 depósitos. Entonces, podemos calcular el valor de A tomando F, pero considerando como artificio un punto menos, ¿sí? Entonces, ya sé que es para considerarlo como vencida. Esto la puedo considerar como vencida si es que considero ahora el punto de referencia de acá. Entonces tengo 1 vencido, 2 vencido, 3 vencido, 4 vencido, 5 vencidos, ¿sí? Porque si lo consideramos desde acá, este es un anticipado, ¿no? Y para aplicar la fórmula, lo aplicaría para estos, ¿no? Pero no me estaría considerando este de acá, ¿no? Entonces, si quiero aplicar la fórmula directamente, pero podría resolver el problema de otra forma, pues si lo quiero aplicar de una sola manera directo, considero -1, ¿no? Bueno, eso lo hemos visto ya en ejercicios anteriores. Acá lo único nuevo es pasar de una tasa de interés, de una tasa nominal adelantada a una tasa vencida, a una tasa de interés efectiva vencida, para poder aplicar los factores, porque los factores han sido calculados
con tasa de interés efectiva vencida. Por eso que le llamo I, ¿no? Y todas las fórmulas están con I, ¿no? Bien, ese es el concepto de tasa de interés adelantada. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien. Aquí una pequeña recordaris del primer problema de la práctica, pero ya se supone que ustedes lo han visto en el solucionario que se les ha puesto, donde he puesto inclusive una solución de uno de los temas que le tocó a uno de sus compañeros para que vea que sí era posible hacerlo, ¿sí? Sí era posible hacerlo, ¿no? Entonces, quiere decir que cuando tengo una tasa de interés, y acá una tasa de interés que es diferente a los periodos de pago, que es diferente a los periodos de pago, no necesariamente tengo que transformar esta tasa efectiva a una tasa de efectiva trimestral, ¿no? No necesariamente, porque los periodos trimestrales los puedo convertir en periodos mensuales. Hablar de 12 trimestres es lo mismo que hablar de 36 meses. Y en consecuencia, no sería necesario hallar otra tasa de interés y no trabajar con esta. Pero para poder trabajar eso, ahora tengo que tener flujos mensuales y no flujos trimestrales, como son los que están acá. Y entonces, ¿qué cosa vemos? Que si a esta A, la considero como un valor futuro, puedo convertir en su equivalente de 3 flujos mensuales, ¿sí? Y entonces, puedo aplicar eso, ¿no? Para el primer trimestre, entonces ya no voy a trabajar en trimestres, sino lo voy a trabajar en meses. Y entonces a ese valor A, considerado como un valor futuro, tiene su equivalente a una serie uniforme, vamos a llamarle mensual, AM, ¿sí? Considerando el valor A como un valor futuro. Por eso, miren, hallar A dado F. Miren, ¿ah? ¿Por qué mantengo el A? Porque la magnitud es A que hemos dicho, ¿no? Lo que queremos hallar. Pero conceptualmente lo estoy aplicando ahorita como un F. Por eso digo, quiero calcular este A conocido este F. Pero no por eso acá le pongo a M, acá le cambio a A, no. La nomenclatura es estándar. Muchos, la gran mayoría lo ha respetado, pero han habido algunos que lo han cambiado. Se ve que no asisten a clase o no entienden. Esta es una notación estándar, no se puede cambiar, no se puede personalizar. Poner A dado 1000, no, acá yo lo quiero leer. Quiero calcular un valor A, bueno, este es un valor A, Tú lo puedes llamar lo que tú quieras. Conocido un valor F, muy bien, tengo acá un valor F. Así a mí se me ocurre llamarle A, ¿no? Entonces quiero calcular un valor A conocido un valor F. Entonces, esto es estándar. Varios de ustedes no han entendido o no van a clase. La notación de factor no lo pueden poner a como ustedes quieran, no lo pueden personalizar. Tienen que usarlo de manera estándar, de tal manera que cualquier persona que está acá lo lee. Pero si ustedes ponen acá, M dado Z, ¿qué será M dado Z? ¿No? Entonces, esto es una notación estándar, no se puede cambiar. Lo he dicho en clase. ¿Lo han cambiado? Bueno, qué pena. Para la segunda práctica, que es la próxima semana, seré más exigente a no respetar nomenclatura, ¿sí? Bien, entonces, lo que he hecho para este A es exactamente igual para el segundo año
y para el tercer año, y así, perdón, para el segundo trimestre, para el tercer trimestre y para cada uno de los trimestres. Este valor AM que he obtenido es igualito, es el mismo para cada uno de los 36 meses. Es el mismo, ¿sí? Y ahora ya puedo calcular el valor futuro, conocido ese valor A, ¿no? Y no he tenido por qué calcular otra tasa de interés, ¿no? A veces esto nos facilita el cálculo del trabajo, a veces nos lo puede complicar, es verdad. Ya pues la experiencia de cada uno le dirá pues cuándo lo debe mantener o cuándo mejor lo calcula, ¿no? Ya eso es cosa de cada uno, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bien, igual modo acá, si se dan cuenta, ¿no? Aquí está en años, aquí está en años, pero no porque esté en años, voy a trabajar en años, ¿no? Pues, si ya me dieron una tasa de interés nominal, capitalización semestral, entonces por una simple división puedo obtener tasa de interés semestral. Y entonces en lugar de decir 2 años, puedo decir 4 trimestres. Y es lo mismo, ¿no? En lugar de decir 3 años, puedo decir 6 trimestres. Y en lugar de decir 5 años, puedo decir 10 semestres. Entonces, los periodos anuales son equivalentes a periodos semestrales y como en el caso anterior, no tengo por qué hacer cálculos anuales, basta con calcular la tasa semestral, que es la más sencilla, la directa, que es simplemente dividir el 10% entre 2 y nos sale 5% semestral, ¿no? Y de ahí puedo hacer mi planteamiento sin ningún problema, considerando los periodos de tiempo como semestres y no como años, ¿no? Entonces uno puede hacer ese artificio, ¿no? Sin ningún problema. No me complico la vida, 1 más i a la n menos 1, ¿no? Bueno, entonces ustedes tienen que tener armas, herramientas para enfrentarse mejor a la solución de los problemas, ¿sí? Entonces, cuando vamos a resolver un problema, pueden tener varios tipos de soluciones equivalentes. Uno debe tratar de ser lo más productivo, ¿cierto? Advertí en clase, pero han habido varios alumnos que han cometido este error y obviamente no les he puesto la nota, ¿no? ¿Qué dije en clase? Que ustedes tienen que saber multiplicar, no tienen que saber sumar. Cuando dicen hallar F dado, hallar P dado F, más 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 hallar P dado F, están sumando, porque no lo están utilizando como serie uniforme, que sería multiplicar. Eso les advertí en clase, que cuando hayan series uniformes y cuando hayan gradientes, deben usar los conceptos de serie uniforme y de gradiente. Para eso se les ha enseñado. Porque si no, en el curso les enseñamos calcular P dado F y nada más, pues. Es como que a un niño le enseñemos a sumar y no le enseñamos para nada a multiplicar, a dividir, ¿no? ¿Por qué ustedes han aprendido a multiplicar y a dividir? Para hacer las cosas más productivas, más sencillas, más rápidas. No es hacer las cosas, sino hacerlas mejor. Como le decía en clase, ¿no? Ustedes van a postular un trabajo y le dicen, señor, ¿cuánto es 5 por 8? Y ustedes se ponen a decir 8 más 8 más 8 más 8 más 8 más 8 más 8, 40. La respuesta estará correcta, pero ¿qué imagen van a dar, no? Y si otro dice 5 más 5 más 5, peor será, ¿no? Entonces 5 por 8, 40. Entonces, señores, usen las herramientas que han aprendido. ¿Qué significa eso? Si me dan series, tengo que usar concepto de series. Si me dan gradientes, tengo que usar concepto de gradientes. Si no, se han quedado solamente en el inicio. Y cualquier cosa ustedes pueden resolverlo sumando y no multiplicando.
pero obviamente no es lo óptimo. Para eso han recibido conceptos. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, vamos ahora sí, ya que terminamos esta guía con el problema número 3, vamos a reforzar los conceptos. Vamos a reforzar los conceptos con este problema de interés, de tasa anticipada o adelantada, como quieran llamarlo, ¿sí? A ver, y además lo vamos a complementar ahora con el concepto de cronograma de pago, ¿sí? A ver, ustedes solicitan un crédito por 100.000 y la modalidad de pago es pagos trimestrales iguales. ¿En qué plazo van a cancelar el crédito? En un año. Y la tasa de interés que les cobran es 10% efectiva trimestral. Intereses pagados por adelantado. Tasa efectiva trimestral, intereses pagados por adelantado. ¿Ok? Entonces, para aplicar lo que hemos explicado hace un momento de tasa de interés anticipada. Lo primero que vamos a hacer es convertir la tasa anticipada en una tasa vencida. Ojo lo que me han dado. Me han dado 10% trimestral, 10% trimestral, capitalización trimestral, ¿sí? Cuando me han dicho que es efectiva, es porque el periodo de la tasa de interés es igual al periodo de capitalización. Entonces, al decirme tasa de interés efectiva trimestral, me están diciendo 10% trimestral, capitalización trimestral, ¿no? Porque hemos dicho que cuando una tasa es efectiva, cuando el periodo de la tasa de interés coincide con el periodo de capitalización. En el caso anterior que he explicado era un poquito más complejo. Partíamos de una tasa nominal y teníamos que llegar a una tasa efectiva adelantada por cada periodo y de ahí pasar la vencida, ¿sí? Bueno, me olvidé acá de anotar, disculpen. 10% trimestral, capitalización trimestral adelantada, ¿sí? Entonces, este primer paso, en este caso, no es necesario hacerlo, porque ya me lo han dado efectiva, pero adelantada, ¿sí? Entonces, lo que tengo que hacer es la conversión de adelantada a vencida, ¿sí? Eso es lo que tengo que hacer, la conversión de adelantada a vencida, y para eso aplico, ¿qué cosa? La fórmula, ¿sí? Tasa de interés efectiva adelantada entre 1 menos la tasa de interés efectiva adelantada, lo que me da una tasa de interés del 11.11% trimestral vencido. Trimestral vencido, ¿sí? La palabra vencido no lo había notado porque ya si es vencido es opcional, ¿no? Por defecto es vencido, ¿no? Ahora sí viene lo interesante acá. El cálculo de la cuota, ¿sí? Acá viene la parte interesante. Me han dicho cuotas iguales, ¿ah? Me han dicho cuotas iguales. En otras palabras, ¿qué cosa tengo acá? Tengo lo siguiente, miren, ¿ah?
Y algo de eso ya les había adelantado la explicación al comenzar la clase. Quiero 4 cuotas iguales. Quiero 4 cuotas iguales. De un préstamo de 100.000. Pero en este caso, me han dicho que la tasa de interés es adelantada. Entonces yo no puedo aplicar para ese flujo, yo no puedo aplicar los factores, porque me están diciendo que la tasa de interés es adelantada. Entonces, si la tasa de interés es adelantada, quiere decir que empiezo pagando acá los intereses. Y después tengo esta serie uniforme. ¿Sí? Y obviamente que es una serie uniforme diferente a que si la tasa fuera vencida, ¿no? Entonces, si tengo A, puedo calcular la diferencia, y eso sería P, ¿no? Para poder aplicar mis factores. Pero a la hora que voy a aplicar la fórmula de factores, necesito la tasa efectiva vencida. Este interés, perdón, que es 10.000, lo calculo con la tasa de interés adelantada, ¿no? Pues es 10% adelantado. 10% de 100.000, 10.000, ¿no? Y entonces, ahora voy a calcular la cuota. Serían los 100.000 menos los 10.000. Lo que estoy diciendo acá, ¿no? Ahora sí, ya tengo la tasa de interés efectiva vencida, que es 11.11%. Entonces voy a calcular A, conocido un valor P, que es esta diferencia, a la tasa de interés efectiva vencida, 4 periodos trimestrales. Me sale que cada cuota es 29.078. ¿Preguntas, dudas? Profesor, disculpe, ¿usted cuando le resta el 10.000 ha multiplicado el valor original que era 100.000 por Perdón, el perdón, no 10%? te entiendo. Perdón. Sí. Al inicio, el 10.000 que usted obtiene al restarle al 100.000 menos 10.000, ese 10.000 usted lo tiene multiplicando por el valor del 10%, ¿no? De la tasa de interés Claro. anticipada. ¿Tú acá qué cosa quieres poner? Acá quieres poner tus intereses adelantados. ¿Cómo tú calculas unos intereses adelantados? Del saldo de la deuda multiplicado por la tasa de interés adelantada, ¿no? Entonces, 100.000 por la tasa de interés adelantada, que es 10%, es 10.000, ¿no? No Sí, sé si eso profesor. era tu pregunta o era otra. Sí, era eso, profesor. Muchas Ok. gracias. ¿Alguna otra pregunta, duda? Bien. Acá sí se complica un poquito cómo se obtiene la amortización. Cuando es anticipada, se complica un poco las amortizaciones, ¿sí? Porque cuando es vencido, nosotros sabemos que una cuota es igual a amortización más intereses, ¿sí? Que cuando la cuota es vencida y son iguales, conozco la cuota, como es vencida, la tasa de interés es sencilla, hago la diferencia y obtengo la amortización, ¿no? Pero en este caso no es así, es un poquito más complejo. Entonces, para eso tenemos una fórmula para hallar la amortización 1, la primera amortización. Tenemos ya la cuota que la hemos hallado, tenemos el saldo inicial, que es 100.000, la tasa de interés adelantada dividido entre 1 menos la tasa de interés adelantada, y me sale 21.198. Esto que está en rojo, para hallar la tasa, la amortización 2, voy a poner esta tasa inicial restándole la amortización 1. Sería el saldo 2 para calcular la amortización 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, acuérdense esta fórmula para la amortización, ¿no? La cuota menos el saldo inicial por la tasa de interés adelantada dividido entre 1 menos la tasa de interés adelantada. Me sale
198. Bien, estos cálculos que estamos haciendo, puede ser que lo estemos viendo un poco abstracto, ¿no? ¿Será verdad? ¿Me parece bien? No lo entiendo muy bien. Entonces, si queremos visualizarlo, vamos a hacerlo paso a paso en lo que es un cronograma de pago. Lo vamos a hacer paso a paso en un cronograma de pago. ¿Ok? Entonces vamos a construir nuestro cronograma de pago. Sería esto, ¿sí? Pueden variar el número de columnas, el detalle, ¿no? Pero en esencia puede ser esto, ¿sí? Una columna para periodo, una columna para la cuota, una columna para el interés, una columna para la amortización y una columna para el saldo, ¿no? Algunas veces uno pone en saldo final y también ponen en saldo inicial. Algunos comienzan en 1. Yo prefiero comenzar en 0. ¿No? Entonces, comencemos en 0. Bien. Las cuotas es lo que ya hemos calculado, ¿sí? Las cuotas ya las hemos calculado. Esas las conocemos. Por eso las ponemos acá todas. El saldo inicial también lo conocemos, ¿sí? Como dato del problema. El interés adelantado, por eso que está en el punto 0, el interés adelantado, por eso que está en el punto 0 y no en el punto 1. Si tuviera el interés adelantado en el punto 1, sería interés vencido del primer periodo. Pero como está en el punto 0 del préstamo, es interés adelantado. Por eso que lo voy a poner en 0, que ya lo hemos calculado, ¿sí? Que ya lo hemos calculado. La amortización 1 y la amortización 2 y 3 y 4 la vamos a hacer aplicando una fórmula, ¿sí? Aplicando una fórmula. Ya hemos calculado la amortización 1. Ya la hemos calculado. Nos había salido 21.198. En consecuencia, los intereses, ¿a qué va a ser igual los intereses? Al valor de la cuota menos la amortización, ¿sí? El valor de la cuota menos la amortización. ¿Está claro? ¿Me puede contestar alguien, por favor? ¿Se fueron a tomar lonche? No, profesor, sí, sí Muy lo bien. entendemos. Otra forma podría ser la siguiente. El saldo final es la diferencia del saldo anterior menos la amortización. Y tendrían este valor acá, ¿sí? Lo multiplican por el 10% y van a ver que sale lo mismo. Esa sería la otra forma, ¿sí? En este caso tienen dos opciones, ¿no? Obviamente que este es más fácil, ¿no? Pero para que verifiquen el concepto, háganlo por saldo, ¿sí? Calculan el saldo y del saldo multiplican el 10%, lo que hicimos acá, ¿no? Estos 10.000 es el 10% de esto, ¿no? Entonces la cantidad de acá va a ser el 10% de esto de acá, ¿no? Entonces solamente con fines de prueba, háganlo. Bien, le voy a dar 5 minutos para que completen este cronograma de pago. Después de 5 minutos, me harán las consultas que quieran, tomen la nota de lo que quieran. A ver, a trabajar. Si quieren, hágalo con su Excel, ¿no?
Muy bien. Entonces, lo que tienen que tener cuidado es lo siguiente, ¿no? Como los intereses son adelantados, van a estar solamente hasta acá y al último no hay intereses, los intereses son cero. Y siempre el saldo final debe ser cero. Si no sale así, es porque hay un error, ¿no? En el cálculo. Y no se olviden que para que el saldo final salga cero, tienen que usar la tasa de interés con bastante aproximación. Por eso les he dicho mínimo 4 decimales, si es posible más, mejor. ¿Ok? Porque si no, de lo contrario, el saldo final no le va a salir cero. Si hay algún error, bueno, puede ser un error de milésima, ¿no? Que tengan mucho cuidado con eso de la tasa de interés. Por ejemplo, había un alumno, no sé de qué sección, que dividió y le salió 2.5, pero para aplicar todos los conceptos lo redondeó a 3. Alegremente le puso 3. Quiere decir que ese alumno está perdido en el curso, ¿no? Cree que se puede redondear. Cuando más bien yo les estoy diciendo que para que no pierdan aproximación, usen la mayor cantidad de decimales. Y él no, dividió, salió 2.5 y lo redondeó a 3. Así, olímpicamente. Bien. Sigamos. Ahora vamos a ver el caso de cuotas crecientes. Cuando uno se compromete, asume una deuda, muchas veces pueden ser cuotas constantes, que es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Calculando la serie uniforme. Pero también puede haber el caso de que uno se comprometa a pagar en cuotas crecientes o también se comprometa a pagar en cuotas decrecientes. Entonces pueden ser cuotas iguales, pueden ser cuotas iguales, pueden ser cuotas iguales, pueden ser cuotas crecientes, pueden ser cuotas crecientes, o pueden ser cuotas decrecientes, ¿no? O pueden ser cuotas decrecientes, ¿cierto? ¿Estamos? Entonces, y además cualquiera de ellos puede ser con tasa de interés adelantada o puede ser con tasa de interés vencida, ¿sí? Se puede darse cualquiera de esas situaciones o casos, ¿no? Vamos a hacer el caso de cuotas crecientes. Y tenemos los siguientes datos. Tenemos los siguientes datos. Solicitamos un préstamo de 10,000 y nos dan una tasa nominal, del 10% anual, capitalización mensual. El plazo para cancelar esta deuda son 6 trimestres. El plazo para cancelar esta deuda son 6 trimestres. Observen que la tasa de interés nominal es 10% anual, capitalización mensual, vencida. Como no me lo indican, por defecto, es vencida. Entonces queremos pagar esta deuda con cuotas crecientes. Queremos pagar esta deuda con cuotas crecientes. Vamos a hacer la solución. Lo primero que vamos a hacer es hallar la tasa de interés efectiva trimestral. La tasa de interés efectiva trimestral.
10% anual, mensual. Entonces, dividimos al 10% entre 12 y ya tenemos la tasa de interés efectiva mensual, ¿sí? Pero como me la piden para un trimestre tiene 3 meses, en consecuencia, lo elevamos al cubo, ¿no? Listo. Y obtenemos una tasa de interés efectiva trimestral vencida. Vencida, ¿sí? Acá también era vencida, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Muy bien, el siguiente paso va a ser calcular la amortización. Va a ser calcular la amortización. La amortización 1. Muy bien. Cuando las cuotas son crecientes, eso es equivalente a decir ¿qué cosa? Amortización también creciente, ¿sí? Amortización creciente. Cuando me dicen cuotas crecientes, me están diciendo amortización creciente. Para poder obtener las amortizaciones crecientes, pueden ser de muchas formas, ¿no? Entonces tiene que haber una regla, que me tienen que indicar para calcular las amortizaciones crecientes. Una de esas reglas, la que más se utiliza, es la suma de dígitos. Es la suma de dígitos. ¿Okay? Cuando no me indiquen una regla de comportamiento del crecimiento, por defecto me están indicando la suma de dígitos. Porque de lo contrario, me tendrían que dar la regla, porque ustedes no van a ser adivinos de adivinar qué regla uno quiere, ¿sí? Entonces, si no les indican, por defecto es suma de dígitos. ¿En qué consiste el método, la regla de la suma de dígitos? Sumamos los dígitos, como acá tenemos 6 trimestres, vamos a sumar 1, más 2, más 3, más 4, más 5 y más 6. Y eso me da 21. Eso me da 21. Entonces, el valor de la primera cuota va a ser un 21avos del préstamo. Del préstamo. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Por esa razón, la amortización 1 es un 21avo del préstamo. ¿Sí? Y entonces de esa manera estamos hallando amortizaciones crecientes, lo que me va a dar también cuotas crecientes. Si tengo amortizaciones crecientes, las cuotas van a ser crecientes, sí o sí, van a ser crecientes. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien. Ahora vamos a construir el cronograma de pagos, ¿sí? También se conoce el cronograma de pago como servicio a la deuda. Ustedes van a encontrar a lo mejor unos libros que dicen servicio de la deuda. Es lo mismo que decir un cronograma de pago, ¿sí?
Observen que en este caso es cuotas crecientes, tasa de interés vencida, ¿sí? Podría ser otro caso, cuotas crecientes, tasa de interés adelantada, ¿no? Este ejemplo es cuota creciente, tasa de interés vencida, ¿no? Por la regla de la suma de dígitos, por la regla de la suma de dígitos, conocemos las amortizaciones, ¿sí? Conocemos las amortizaciones. ¿Las conocemos? ¿No? Conocemos el saldo, y también conocemos la tasa de interés que habíamos calculado acá adelante, ¿no? Que era 2.5209%. 2.5209%. Entonces, conocemos la tasa de interés igual a 2.5209%, ¿sí? Conocemos esa tasa que hemos calculado. Entonces, le aplicamos esta tasa de interés a los 10.000 y obtenemos los intereses, ¿no? Obtenemos los intereses. Sumamos la amortización más los intereses y obtenemos la cuota. Como se dan cuenta, amortización creciente, cuotas crecientes. Ahora vamos a hallar el nuevo saldo. Muy bien, es el saldo anterior menos la parte de la amortización. Hallamos ese saldo, ese nuevo saldo, y continuamos, ¿no? La nueva tasa de interés es el 2.52% de 9.523, ¿no? Y de esa manera podemos completar nuestro cronograma de pagos cuando la cuota es creciente con tasa de interés vencida. Observen que cuando la tasa de interés es vencida, acá no tenemos intereses y el último interés es en el último periodo, ¿no? Y siempre el saldo final tiene que ser cero, salvo que hayamos perdido aproximación, ¿sí? Pero en el mundo del dinero no se puede perder aproximación, ¿no? Puede significar mucho dinero, demasiado dinero, ¿no? Por eso que siempre trabajan con bastantes decimales, ¿no? Y ahora que se puede usar un Excel, podemos trabajar con el total de decimales, ¿no? Sin ningún problema. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bien, mientras ustedes tratan de completar este cronograma, voy a tomar la asistencia. Caballero. Presente, profesor. Muy bien. Cárdenas, Presente, profesor. Castro, Presente, profesor. Chávez Grados, Presente, profesor. Claros, Dávila, Presente, profesor. De Lao, Florian, Presente, profesor. Presente, profesor. Galvez, González Lozano,
González, Lozano, Gregor, Gerardo. Una consulta a todos ustedes. ¿Alguien conoce a González, Lozano, Gregor, Gerardo? ¿Alguien lo conoce? Nadie. Muy bien. Es así esta pregunta porque González, Lozano, Gregor, Gerardo no se ha inscrito al Uni Virtual, ¿no? Y en este caso, ni podríamos decir que podría estar asistiendo a otra sección, porque como las 3 secciones de práctica las tengo yo, no hay posibilidades de que por error se vaya a otra sección, ¿no? Porque si no, no le llamo a la asistencia, ¿no? Pero le decía esto porque si alguien lo conoce, para que le diga que este ciclo hay una resolución rectoral en el cual si no tienen el 75% de asistencia, no le van a valer su nota, las notas que obtengan, ¿sí? En otras palabras, hay asistencia obligatoria. Y él, si ni se ha inscrito en el curso, en el Uni Virtual, perdón, pero sí está inscrito en el curso, ¿no? Así que está acumulando faltas. Bueno, se supone que no está yendo ni a la teoría porque no está inscrito en el Uni Virtual. Me he dado cuenta porque a la hora que he puesto la nota de la práctica, él no figura, ¿no? Bueno, sigamos. Profesor, Sí, te escucho. profesor, Sí, Claros presente, profe, disculpe la demora. ya, después que repaso nuevamente, ¿ya? Ya, ok. Guillermo. Guillermo. Gutiérrez. Presente, profesor, presente, presente. Gutiérrez, ¿no? ¿O Guillermo? No, Gutiérrez, profesor, Gutiérrez, Ok. profesor, presente, profesor. Aro. Presente, profesor. Novoa. Presente, profesor. Ramos. Raimundo. Presente, profesor. Rojas. Presente, Guillermo. profesor. Rojas Guillermo presente. Rojas Presente, profesor. Ramírez. Rojas Guillermo. ¿Perdón? Rojas Guillermo, presente. Perfecto. Rojas Ramírez. También presente, profesor. Rojas Ramírez. Silva. Supo. Presente, profesor. Villa. Presente, profesor. Muy bien, repasando. Ramos Manayay. Ramos Guillermo del Río. González Lozano. De Lao. Claro, me dijo que estaba presente. Claros presente, profe, gracias. Listo. Bien, nadie más entonces. Muy bien. Sigamos ahora. Vamos a ver ahora descuento, cuotas decrecientes. Descuento, cuotas decrecientes. En este caso, cuando nos dicen descuento, es una forma, como marco teórico, es tasa de interés adelantada. Pero ya en el mercado financiero, el argot que utilizan es llamarle descuento. Entonces, cuando dicen una tasa de descuento, significa una tasa de interés adelantada. Una tasa de interés adelantada. Bien, en este caso, le estamos llamando, miren, no le estoy llamando ni préstamo ni crédito, le estoy llamando efectivo. ¿Quieres tener efectivo de 100? ¿Ok? Entonces, tú quieres tener disponible de efectivo 100. Por tener efectivo 100, te van a cobrar una tasa de interés adelantada, por eso que estamos llamando D de descuento, del 40% anual. Del 40% anual.
como ya le hemos puesto acá D por ciento, ya me he obviado decir la palabra 40% anual adelantado, ¿sí? Mira, porque con esta nomenclatura se dice, se está sobreentendiendo, ¿sí? Entonces, cuando digo tasa de descuento 40% anual, es lo mismo que decir tasa del 40% anual adelantada, ¿no? ¿Qué más tenemos? El plazo. Se va a hacer en un plazo de 3 bimestres. Y ahora sí, vamos a la solución. Vamos a la solución. Vamos por acá. Miren, ¿ah? $40 anual. ¿Sí? Por defecto, capitalización, ¿qué sería? Capitalización anual. Anual. ¿Sí? Perfecto, muy bien. ¿Listo? Ahora, el plazo son 3 bimestres. En consecuencia, yo necesito una tasa bimestral. Entonces, si yo tengo una tasa anual, puedo hallar una tasa bimestral, ¿no? Entonces, tengo 1 más 40% anual, lo divido entre 1, y un bimestre es la sexta parte de un año, ¿no? Entonces, por eso lo elevo a la 1/6 y le resto 1. Y me sale 5.7781. ¿Hasta ahí está claro? Ahora bien, yo quiero recibir en efectivo 100, pero el banco me hace un descuento, es decir, me cobra los intereses adelantados. Lo que quiere decir que para yo recibir 100, debo solicitar un préstamo mayor. Porque si yo solicito 100 y me descuentan los intereses, no voy a tener disponible el efectivo de 100, ¿no? Repito. Tú vas a pedir un préstamo, quieres tener 100 disponible, pero el banco te presta 100 con un descuento. En consecuencia, si tú quieres quedarte con 100, tienes que pedir un préstamo mayor, de tal manera que cuando le descuenten el neto sean los 100, ¿no? ¿Estamos? Entonces, si tú quieres tener acá 100 y tienes que pedir más, ¿cuánto tiene que ser la deuda? Bueno, aplicando ya su aritmética sencilla, porque esto no es una fórmula nueva del curso, es una aritmética, ¿no? Esa es regla de tres simple, ¿no? Entonces la deuda es 100 dividido entre 1 menos la tasa de interés bimestral, ¿no? Entonces tienen que pedir 106.12. El 5.7681% de 106.12 es 6.12. Entonces, si a 106.12 le quitas 6.12, te vas a quedar exactamente con los 100, ¿no? Te vas a quedar con los 100 que tú quieres tener disponible como efectivo. Bien. ¿Alguna duda, pregunta? Muy bien. Sigamos. Vamos a calcular la amortización de una cuota decreciente. Cuando me dicen cuota decreciente, esto es equivalente o es sinónimo de amortizaciones iguales. Decirme cuota decreciente, me están diciendo amortizaciones iguales. Y entonces, ¿cómo obtengo iguales dividiendo la deuda
entre el número de cuotas, ¿sí? Entonces me sale 35.37. Cuotas decrecientes son amortizaciones iguales, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a hacer nuestro cronograma de pagos para poder visualizar lo que hemos hecho, ¿no? Recordando que la tasa de interés es 5.7681%. Entonces nuestro cronograma de pago va a ser el siguiente, ¿no? Entonces, ya conocemos las amortizaciones. Conocemos las amortizaciones. Conocemos la deuda inicial. Y conocemos la tasa de descuento inicial, perdón, los intereses iniciales, o llamado descuento. Estos 6.12 es el 5% del saldo, ¿sí? Ese 6.12 es el 5.7681% del saldo. ¿Estamos? Muy bien. Como conocemos la amortización, podemos restarle a 106.12 35.37. Y con eso hallamos el nuevo saldo. Hallamos el nuevo saldo. A ese nuevo saldo lo multiplicamos por 5.7681% y me sale el nuevo descuento o intereses, como quieran llamarle, ¿sí? Ahora sumamos la amortización con este descuento y obtendremos la cuota, ¿no? El valor de la cuota. Porque ya hemos dicho que cuota es igual a amortización más intereses, ¿no? Y los intereses, las instituciones financieras a veces le llaman descuento, ¿no? Esa es la manera o forma como podemos completar nuestro cronograma de pagos, ¿eh? Bien, dudas, preguntas. No hay dudas, no hay preguntas. Hoy. Entonces, ¿se han dado cuenta? Amortización igual me ha dado cuotas decrecientes, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque siempre los intereses disminuyen, porque en la medida que va pasando el tiempo, el saldo es menor, en consecuencia los intereses es menos. Si son las cuotas iguales y el aumento de intereses que van disminuyendo, la cuota que me sale también es decreciente, ¿no? Ahora vamos a hacer el caso de descuento con cuota constante. Descuento, cuota constante. Tenemos el siguiente problema. Ya lo habíamos hecho hace un momento. Ahora lo vamos a hacer con cuotas constantes, ¿sí? Para que vean la diferencia entre uno y otro, ¿no? Es más, se lo voy a mostrar primero la diferencia. Se la voy a mostrar. Entonces, si tenemos cuotas constantes, perdón, amortización constante, que son cuotas decrecientes, este es el cronograma de pago. Y si tenemos cuotas constantes, observen que siempre
intereses adelantados, ¿sí? Intereses adelantados. Este sería el cronograma de pago, ¿no? Pero ahora las cuotas son iguales. En cambio, acá eran las cuotas decrecientes, ¿no? Entonces, mi compromiso de pagar esta deuda puede ser con cuotas decrecientes, equivalente a amortización constante, o puede ser equivalente a cuotas constantes. Y cuando son las cuotas constantes, la amortización va disminuyendo. Perdón, la amortización va aumentando porque los intereses van disminuyendo, ¿sí? A menos deuda, menos intereses. Y si ya las cuotas son iguales, las amortizaciones van sumando, van aumentando. Entonces, ¿se dan cuenta? Dependiendo cuál es tu compromiso de pago, tendrás un cronograma o tendrás otro cronograma. Entonces, acá está, vamos a hacer el segundo. Cuotas constantes. Igual que el problema anterior, me daban el efectivo, la tasa de descuento y el plazo de 3 bimestres. En consecuencia, lo primero que hallábamos era la tasa de descuento bimensual o para un bimestre y que nos salía 5.7981, 7681, algo así, ¿no? 5.7681%, ¿no? Eso ya lo hemos explicado en el ejemplo anterior, ¿no? De ahí calculábamos la deuda, ¿no? Porque se quieren recibir en efectivo 100, ¿no? Para ello tenemos que solicitar un préstamo mayor, ¿no? Es decir, de 106.2. Ahora viene lo diferente. No, todavía, perdón, disculpe. O bueno, ya viene a ser lo diferente, ¿no? Ahora tengo que calcular una tasa de interés efectiva, vencida para poder calcular las cuotas constantes, ¿no? Y la tasa de interés efectiva vencida es la tasa de interés adelantada, porque este es descuento, es tasa de interés adelantada, que la estamos convirtiendo a tasa de interés vencida, ¿no? Es la tasa de interés adelantada entre 1 menos la tasa de interés adelantada, y eso me sale 6.12. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ahora sí podemos calcular la tasa de interés, perdón, las cuotas constantes. Podemos calcular la cuota constante. Entonces, vamos a calcular A multiplicando a 100, hallar A dado P, al 6.12%, 3 bimestres, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces ya hemos obtenido las cuotas constantes o iguales, como quieran llamarlo. Entonces, una vez más, aclarando. Si quiero usar los factores, tienen que ser con tasa de interés efectiva vencida. Yo no puedo utilizar esta tasa de acá porque es anticipada o adelantada. Tiene que ser con una tasa vencida. ¿Ok? Porque así han sido deducidas las fórmulas. Ahora pregunto, ¿acá por qué 100? Si la deuda es 106.12, ¿por qué 100 ahí? ¿Quién me contesta? ¿Por qué es vencida, profesor? No. Bueno, ¿por qué es vencida de 100? Pero mi pregunta no es, sino, ¿por qué es un valor de 100? ¿Por qué no fue 106.12, por ejemplo? ¿Por qué no ha sido este valor de la deuda? ¿Por qué es 100 y no 106.12? Porque el neto termina siendo 100, profesor. Porque Claro, 6.12 porque el neto se va. es 100, ¿no?
Porque si estoy trabajando con tasa de interés adelantada, significa que si yo tengo acá un valor P y tengo que tener cuotas que voy a calcular con una tasa vencida, pero como el problema es con tasa adelantada, está acá, ¿sí? Entonces la deuda es 106.12, pero como los intereses son 6.12, el cálculo de este A, cuando yo aplique la fórmula, es el neto, como lo ha dicho su compañero. Es el neto. El neto es el P que voy a usar acá, ¿no? El neto es el P, ¿no? Entonces, no olvidarse de ese detalle. Por eso que acá es muy importante cuando trabajan con adelantada, hagan su flujo. Ah, los intereses pago acá, entonces de ahí lo ven, ¿no? Ah, si veo ahí quiero aplicar, obviamente que tengo que restar esto para aplicar la fórmula, ¿no? ¿Ok? Entonces, hagan su diagrama de flujo que lo va a ayudar bastante, ¿no? ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No hay dudas, no hay preguntas? Muy bien. Ahí tenemos el cronograma, ¿sí? Ahora con la cuota constante, ¿no? Bueno, ya usted lo revisa en su casa para que no nos vaya a ganar el tiempo. Bien. Pero antes de hablar esto de FLAP, vamos a ver un video un momentito rápidamente, que es un video bastante corto. Entonces se dan cuenta, la teoría que dice tasa de interés efectiva adelantada. En el argot del mundo financiero le llaman descuento. Pero como concepto teórico es una tasa de interés adelantada. Todos los problemas que hemos venido resolviendo hasta ahora es una tasa de interés. Pero que en el argot financiero le pueden dar diferentes nombres. Okay, pues vamos a ver acá este video. Es hora de unirse a Run for the Oceans. Es hora de unirse a Run for the Oceans. Bienvenidos, mi nombre es Sergio Urday. El día de hoy hablaremos de las tasas de interés activas y pasivas. Las tasas de interés activas son las tasas que nos cobran las entidades bancarias por los créditos que nos otorgan, mientras que las tasas de interés pasivas son las que nos pagan las entidades financieras por los depósitos que ponemos en estas. Hay que tomar en cuenta que la tasa que se debe considerar es la TCEA o tasa de costo efectivo anual, pues es la tasa real que nos van a cobrar por los créditos otorgados. En el caso de los depósitos es la TREA o tasa de rendimiento efectivo anual, que incluye comisiones o gastos que puede haber de por medio en cualquier transacción financiera. Hay que tener en cuenta que las tasas de interés en el mercado peruano se determinan por libre competencia o ley de oferta y demanda. También es necesario considerar que los factores que inciden en los niveles de las tasas de interés son, por ejemplo, el riesgo, la liquidez del mercado, los costos operativos y los plazos de las operaciones, entre otros. Es importante tomar en cuenta que al decidir acceder a un financiamiento o llevar un ahorro a una entidad financiera, se debe comparar entre las distintas opciones que ofrece el mercado. Asimismo, si quieres conocer la tasa de interés promedio que ofrece el mercado, puedes recurrir al sitio web de la Superintendencia de Banca, donde se publica esta información. Finalmente, es importante tomar en cuenta la capacidad real de pago que tiene una persona antes de tomar un financiamiento. Si tienes alguna duda, búscanos en nuestras siguientes redes sociales como Asbank y envíanos tu consulta.
Comparte este video con tus contactos, así todos estaremos informados. Gracias por seguir orientándote con otro video de Asbank. Hasta pronto. Asbank es la asociación de bancos. Entonces, ¿qué quiero aclarar acá? Lo siguiente. Voy a hacerlo acá voy a usar como pizarra esto por un momento para, miren, ustedes son esta persona y acá tienen un banco. El banco les presta dinero y te cobra una tasa de interés. ¿Estamos de acuerdo? Por acá tenemos a otra persona que ahorra esa plata que él deposita en ahorros, es la que tiene disponible el banco para prestarla, ¿sí? Entonces acá el banco paga una tasa de interés. Que es lo que dice la teoría de lo que hemos aprendido. Pero el banco, si acá conoce una tasa de interés y acá conoce otra tasa de interés, para no confundirse, la tiene que rebautizar, ¿no? Pero a la hora que aplica los conceptos, los cálculos, simplemente es una tasa de interés. Pero para poder escribir sus tarifarios, etcétera, y poder diferenciar una de otra, entonces, a la que él cobra por un préstamo, se le llama tasa de interés activa. Y la que él paga por un ahorro es la tasa de interés pasiva. Entonces, simplemente son nombres. Entonces, cuando trabajamos teóricamente con una tasa de interés, dependiendo los casos, las situaciones, pueden dárseles diferentes nombres, ¿sí? Puede dársele diferentes nombres. Simplemente es eso, ¿no? Por ejemplo, tenemos una tasa de interés activa. Entonces, esta tasa de interés activa también se le conoce como tasa compensatoria. Tasa compensatoria. Porque es lo que te cobra el banco para compensar el préstamo que te está haciendo, la entrega del dinero que te está haciendo, ¿sí? Entonces es una tasa compensatoria. Pero ¿qué sucede si tú te olvidas de pagar o no pagas porque no tienes dinero o una cuota? Entonces el banco, ¿qué va a hacer? A esta tasa compensatoria le va a agregar otra tasa de interés que le va a llamar tasa de interés moratoria. Esta tasa de interés compensatoria, pero acá le va a agregar una tasa de interés moratoria. Entonces, si tú te atrasas en pagar 15 días, te va a cobrar una tasa moratoria por los 15 días. Y los bancos también lo tienen que diferenciar. ¿Por qué? Porque la tasa moratoria que ellos te cobran no es la misma que la tasa compensatoria. Las tasas moratorias son mucho mayores, por eso que si uno saca un crédito, no debe dejar de pagar, porque las tasas moratorias son más altas que las tasas compensatorias. Que bueno fuera que yo dice, bueno, me vas a cobrar 10%, si me atraso, cóbrame el 10%. No, pues si te atrasas ya no te cobro 10, te cobro 30, ¿no? Entonces, otro nombre que se da es tasa moratoria y tasa compensatoria, ¿sí? Compensatoria para hacer el cálculo de lo que me debes pagar porque te presté el dinero. Y moratoria es la tasa de interés que voy a aplicar a los cálculos para calcular los intereses que me debes pagar por los días que te retrasen. Y entonces, así por el estilo, se pueden tener diferentes nombres que ya no vamos a ir detallando. Lo que quiero aclarar es que cuando ustedes encuentren una palabra interés activo, interés pasivo, no se hagan problema. Piensen que es una tasa de interés y apliquen el cálculo nada más. No hay otra diferencia, ¿no? Otra cosa que nos acaban de decir. Tasa efectiva anual. Para la nomenclatura del curso, la tasa efectiva es I, ¿no? Pero las entidades financieras
como referencia comparativa, lo van a dar por años. Los bancos no te van a decir, te cobro el 12% semestral, no. Siempre tiene que decirte, te cobro el 25% anual. Siempre tiene que estar referido al año. Y a eso es lo que se le llama como TEA. De igual modo las casas comerciales. Pero ¿qué sucede en el Perú al menos? Cosa que no sucede en otros países. En otros países, cuando se te da la TEA, ya se te da total. En el Perú no se da total, porque es una forma de cobrarte más. Y entonces en el Perú hay un nuevo concepto que se llama la tasa de costo efectivo anual. Es decir, cuánto te está cobrando el banco realmente por un préstamo que te da. ¿A qué nos referimos? El banco te da un préstamo. El banco te da un préstamo. ¿Ok? Y el banco, por ese préstamo, te cobra, digamos, una cierta cantidad de cuotas. Una cierta cantidad de cuotas. Pero retrocedamos unos años atrás, en la cual los estados de cuenta nos enviaban a la casa por correo. Y entonces eso tenía un costo, ¿no? Eso tenía un costo todos los meses. Tenemos un seguro de desgravamen. Entonces el seguro de desgravamen también se le carga todos los meses, ya sea constante o variable, ¿no? Pero supongamos. Y muchas veces nos cobran una comisión al inicio, quiere decir que nos descuentan el dinero, no por la tasa de interés adelantada, sino por una comisión que nos cobran, una comisión administrativa. Y entonces realmente no te están cobrando esto, que es la TEA, el cálculo con la TEA. Te están recargando más. Eso es lo que se llama la tasa de costo. Es decir, a la TEA agrégale la tasa de interés equivalente para el seguro, para el envío, para la comisión. Y por eso que se le llama tasa de costo efectiva anual. En otros países, la regulación está de que cuando el banco te dice te voy a cobrar una tasa de interés, tiene que ser considerado todo. En cambio en el Perú no, tú lo puedes variar. Por ejemplo, los impuestos. Cuando tú vas y compras un pantalón a Saga o a Ripley o a cualquier tienda o vas a un restaurante, el precio que te dan ya está incluido el impuesto. Ya no te pueden cargar impuestos. Pero si tú vas a Estados Unidos, a México, el precio no incluye el impuesto, que acá le llamamos el IGB y en Estados Unidos se le llama el IVA. Y entonces, a la hora que tú vas a pagar a la caja, te agregan recién el impuesto. Entonces son modalidades, ¿no? Y por eso aparece este nuevo término. Y cuando es al revés ya no se llama tasa de costo efectivo anual, sino se llama tasa de rendimiento efectivo anual, ¿no? Por eso que ahí el expositor habló de esos términos, ¿no? Habló de esos términos. ¿Ok? Bien, esa es una aclaración para algunos términos que puedan encontrar. Al final, si te piden la tasa de costo efectivo anual, es la tasa de interés desconocida, considerando flujos de pago de la deuda y flujos adicionales que hubieran, ¿no? Porque si no hay flujos adicionales, la TEA es igual al costo efectivo anual, ¿no? El costo efectivo anual es diferente, es mayor, si hay flujos de pago adicionales, ¿no? Bien. Los minutos que nos quedan vamos a explicar el concepto de interés FLAC. El interés FLAC es una forma de aplicar las casas comerciales, porque es una manera más sencilla de obtenerlo, de calcularlos. Es una forma o modalidad de aplicar una tasa de interés simple. Vamos a aplicar una tasa de interés simple de una forma. Entonces tenemos que vamos a comprar, por ejemplo, un artefacto eléctrico, vamos a decir un televisor en 1200, y la casa comercial nos dice que nos va a cobrar una tasa de interés del 48% anual. No necesariamente nos dicen FLAC ellos, porque si lo dicen a una persona, la persona ni sabe, ¿no? Pero la forma como ellos lo calculan es FLAC. Académicamente, para que ustedes lo hagan bien, voy a decírselo, ¿sí? Entonces, hay un interés FLAC del 48%. Quiere decir que este 48%
Lo tengo que aplicar de manera de interés simple, no de interés compuesto. Porque hacer algo flat es aplicar el interés simple. Entonces, el plazo van a ser 24 meses. Van a ser 24 meses. Entonces la pregunta es, ¿cuánto es la tasa de interés? ¿Cuánto es la tasa de interés? ¿Cuánto es la tasa de interés mensual? Porque el plazo va a ser en 24 meses. Entonces, la tasa de interés mensual, como les he dicho que es una tasa de interés simple, simplemente la dividimos, ¿sí? Miren acá, 48% anual, podríamos entenderlo 48% anual, capitalización anual. Sí, puede ser, pero no, porque si me dicen flat, es porque es interés simple. Es interés simple. Entonces, como interés simple, simplemente se divide y obtenemos la tasa de interés mensual. Como la voy a aplicar de manera simple, voy a cobrárselo a estos 1.200, voy a multiplicar por 1 más 0 más la tasa de interés mensual multiplicado por la cantidad de meses, ¿no? Cuando es compuesta, se eleva a 24, ¿no? Pero cuando es simple, se multiplica. Pero, ¿por qué se le llama flat? Porque miren, al valor le cargo todos los intereses al inicio, como que nunca pagas nada. Le aumento los intereses. Y entonces los 1.200 se convierte en 2.352. Y de ahí lo divido en las 4 cuotas. Entonces, aplicar la tasa de interés simple de esta manera para obtener la cuota, a eso se le llama flat. A eso se le llama flat. Y hacer estos cálculos sencillos lo hace cualquier vendedor de una tienda comercial o a lo mejor el dueño de la tienda comercial que no tiene ninguna formación profesional, ¿no? Podría ser. Además, algunas veces lo hacen también porque cuando es interés flat es mucho menos, aparentemente es menor que una tasa de interés compuesto. Te lo puedo decir como una tasa menor. Te voy a cobrar el 48%. Y un banco te quiere cobrar el 90%. Entonces, si tú no tienes mucho conocimiento, él me cobra 48 y el banco me cobra 90. Más barato en la tienda. Totalmente falso. ¿A cuánto es equivalente la tasa flat de 48% anual? ¿A cuánto es equivalente? Como flat ya me he comprometido a pagar cuota de 98, ¿sí? Entonces, si tengo un televisor, por ejemplo, de 1.200 y le voy a pagar 98 cuotas durante 24 meses, desconozco, para esa relación hay una tasa de interés, ¿no? Para esa relación hay una tasa de interés que es desconocida. La calculamos y nos sale 6.2685 mensual, ¿no? Y todavía podemos seguir creyendo que mejor es la tasa flat, ¿no? Porque cuando lo hemos dividido 48 entre 12, me ha salido 4%, que aparentemente sigue siendo menor a 6.2685% mensual. A ver, ¿qué pasa si la calculamos la tasa anual? ¿Qué pasa si calculamos la tasa anual? Y es igual a 1 más 0.062685 elevado a la 12, ¿no? Porque 6.26% es un mes, yo lo quiero para 12 meses. Le resto 1 y me sale 107.42. Entonces, cuando la casa comercial me dice 48% anual flat, eso es equivalente a 107.42% anual de manera efectiva. Quiere decir, si tenía la oportunidad de que un banco me preste al 90% anual, era más barato que la casa comercial. Mejor le pedía al banco al 90%, compraba el televisor al contado
y las cuotas que me va a cobrar el banco van a ser inferiores al 98%. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando me ofertan en una casa comercial un interés flat versus una tasa de interés compuesta. ¿no? Bien, ya estamos casi para las 7:50. Para terminar, el minuto que me queda, o menos de un minuto, solamente para recordarles que la próxima semana tenemos la segunda práctica calificada. En consecuencia, el día viernes vamos a poder hacer más ejercicios, vamos a poder responder las dudas que tengan ustedes, de tal manera que queden preparados para su práctica del día sábado a las 8 de la noche. ¿Ok? Gracias. Hasta la próxima semana.